¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política. Ya saben, ya lo conocen, el programa de tertulia, de análisis, de entrevista de cada fin de semana aquí en Es Diario Televisión. También en nuestra página web lo pueden seguir en esdiario.com. Un programa en donde vamos a tratar los temas más destacados que han copado la actualidad de la semana. Y desde luego pasa por la imputación de José Luis Ábalos. Lo vamos a hablar, vamos a hablar también de las responsabilidades políticas, de esa guerra política que está habiendo ya en torno a la Dana, en torno a la tragedia de la Dana, en torno a la catástrofe que desde luego pues ha copado toda la actualidad de estos últimos días. También hablaremos en último término de ese triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Para ello contamos con el director del diario, Benjamín López. ¿Qué tal? Muy buenas. Y al otro lado también de la pantalla vemos a Ricardo Martín, periodista, colaborador del diario. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, buenos días. Muy Por... bien, todavía conmocionado, obviamente, toda la situación. Pues vamos a empezar precisamente por ello, vamos a hablar de esa Dana, de esa guerra política ya que se ha gestado, como veníamos avisando ya en el diario desde hacía semanas, era evidente que se iba a gestar una guerra política, ya estamos en ella. Portada de ABC, la vamos a ver en pantalla. Seguridad Nacional avisó de la peligrosidad, lo estamos viendo, de la peligrosidad que venía, es decir, 12 horas antes el gobierno de España tenía ya un informe de Seguridad Nacional en el que alertaba de grandes tormentas, en el que ponía sobre aviso al gobierno de España. Y tenemos también otra nota, otra información exclusiva que publicamos en Es Diario, la estamos viendo en pantalla, un informe del año 2019, insisto, 2019, hace ya años, pues alertaba de esa peligrosidad del Barranco del Pollo, que fue el epicentro, ¿no?, de la tragedia de la Dana, el epicentro de todo, es decir, de las inundaciones en Valencia, pues devinieron también del aumento del caudal en ese Barranco del Pollo, en el que se saturó ese Barranco del Pollo. Insisto que en el año 2019 ya había un informe sobre la mesa del gobierno de España en la que se le alertaba de esa peligrosidad de ese barranco y que finalmente, bueno, pues esa desgraciada premonición pues se volvió realidad. Y ahora estamos hablando ya de la tragedia, de la catástrofe de la Dana. Son los dos últimos asuntos de actualidad que se han puesto encima de la mesa esta semana y que me gustaría ya la valoración de Benjamín López, director del diario. Bueno, pues mi valoración es que aquí yo creo que todo el mundo pudo actuar mejor, eso para empezar, hay que decirlo. Creo que cuando se produce una desgracia de estas características es por una concatenación de hechos, no por un hecho puntual exclusivamente. Pero considero que es muy injusto dos cosas. Una, que el gobierno esté intentando utilizar esto como una estrategia política. Este es nuestro momento, decía unas notas manuscritas que pillaron las cámaras a la ministra de Igualdad en una reunión sobre los efectos de la Dana. Este es nuestro momento. No se puede utilizar esto como una tragedia política, como una estrategia política, y mucho menos intentando descargar sobre tu rival político toda la responsabilidad, cuando creo que el gobierno de la nación tiene mucha responsabilidad en lo que ocurrió, tanto en la prevención como, por supuesto, y ahí creo que es su máxima responsabilidad, en la respuesta posterior, en la que nadie entiende, que se escuden en una burocracia, en si me pediste, no me pediste, que si quieren más ayudas que las necesiten. Se tardó 5 días en movilizar de verdad al ejército y creo que la respuesta ha sido absolutamente insuficiente y marcada por una estrategia política de desgaste al rival. Con muertos encima de la mesa me parece obsceno. Ricardo Martín, estamos ya, como decíamos, en esa guerra política por las responsabilidades desde el gobierno de España, incluso desde el PSOE hasta se pagó publicidad para atacar o para, digamos, poner encima de la mesa las deficiencias, según el PSOE, según el gobierno también, de la Generalitat Valenciana, pero lo cierto es que se pagó publicidad y estamos en plena guerra política. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Tampoco me parece que sea una, digamos, guerra política para lo que ha sucedido y la dimensión del problema. Realmente guerra política, veo que no hay, digamos, un fragor de la batalla, ¿no? Tampoco veo, ya digo, para la dimensión del asunto. Sí que llama la atención, evidentemente, que el Partido Popular y Miguel Tellado, el número 2 o 3 del Partido Popular de Génova, pues haya prácticamente desahuciado al presidente Mazón con esa frase de la agenda del día 29 que la cuente él, ¿no? Entonces es un poco cruel, es un poco cruel, decía, que el propio número 2
Tellado del Partido Popular diga que la agenda del día 29 la explique el presidente de la Generalidad Valenciana, ¿no? Que ellos no saben sobre el asunto. Realmente la responsabilidad política siempre se dirime en las urnas. Estamos muy lejos de las elecciones autonómicas, no sé qué va a decir la Comunidad Valenciana, es decir, los habitantes, los valencianos, de la actuación de su presidente, del Partido Popular. Tampoco, evidentemente, no soy capaz de valorar en estos momentos, no sé qué repercusión puede tener también los electores a propósito de Pedro Sánchez, si vuelve a presentarse en su momento. De manera que todavía quedan muchos meses para ver cuál es la traslación política que hacen los valencianos hacia la comunidad autónoma, hacia los ayuntamientos, porque los municipios han estado ahí también, ¿no? Y cuál es su respuesta y cuál es su valoración de cómo ha actuado cada uno. La clave para mí es que, digamos, los avisos tenían que haber llegado. Toda esta catástrofe y la dimensión de la catástrofe es de tal calibre que probablemente lo que son, digamos, las infraestructuras y todo esto difícilmente se podía evitar. Probablemente se puede evitar con una política urbanística completamente y radicalmente distinta, pero, digamos, de lo que había ahí era difícil salvar nada. Sin embargo, sí podían haberse salvado vidas. Pero vamos Si a ver, se llega, aquí... termino, solamente es este argumento. Sí podían haberse salvado vidas si se avisa a tiempo a la población. Solamente vidas. Lo que son bienes, yo creo que difícilmente se pueden salvar. Bueno, aquí lo que hay, yo creo que tú lo decías, Benjamín, es una concatenación, parece, de errores, pero partiendo desde la EMET, con unas previsiones realmente propias del CIRS de Tezanos, por hacer un símil, es decir, dando unas previsiones que se superaron, pero no por el doble, sino por el triple. Luego, finalmente, en la realidad, tenemos una confederación hidrográfica del Júcar que avisó o que mandó ese correo a última hora bueno, prácticamente ya cuando estaba todo en ciernes, un correo electrónico que se perdió entre cientos de correos electrónicos, sin una llamada ahí donde se alertaba que el caudal, por tanto, había crecido, pero no un poquito, sino había pasado a 2000 y pico litros, cuando lo lógico, lo habitual está en unos 50, 70 a 100, es decir, por 10 y por 20 subió el caudal, y mandaron un correo electrónico que se perdió entre tantos otros correos electrónicos. Luego tenemos la parte de la Sí, UME, de la nueva emergencia nacional, es decir, hay una concatenación de errores, ¿no? Errores. Yo creo que sí, ¿no? Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo creo que aquí todos tienen bastantes explicaciones que dar, y que todos lo pudieron hacer mejor. En ese momento no creo que nadie actuara con mala fe, evidentemente, pero todos lo pudieron hacer mejor. La responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo tanto del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica, y en consonancia, pues la ministra y vicepresidenta Teresa Rivera, creo que es bastante grande aquí, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó en ningún modo de forma correcta y conveniente de la crecida de las aguas. Se centró en ver qué estaba pasando en la presa que hay aguas arriba, pero no avisó siquiera que se estaba desaguando agua. Esa presa corrió el peligro real de derrumbarse, y cuando quisieron avisar, la verdad es que era tardísimo, era muy tarde. Y los pueblos, el otro día escuchábamos al alcalde de Algemesí, uno de los pueblos más afectados, que se lamentaba en televisión de que no le hubieran avisado de que ese pantano estaba desaguando agua. Estaba desaguando porque ellos sabían que si se abren las compuertas de ese pantano, su pueblo va a sufrir inmediatamente no, tienen un rato para tomar medidas, ¿no? Pero que es que jamás tuvieron una comunicación, ni ese ni ninguna otra localidad. Pero vamos ahora al meollo ya del asunto. Yo creo que aquí es otra de las claves. Tenía que haber decretado el gobierno de España, en este caso el Ministerio del Interior, que es a quien le corresponde la competencia, la emergencia nacional. Es decir, cuando todo comenzó, cuando todo se desbordó ya, cuando veíamos que la Generalitat Valenciana como comunidad autónoma pues no tenía los recursos suficientes, había que empezar ya a pedir recursos al gobierno central, había que decretar ya, al menos por agilizar los procesos, había que decretar ya la emergencia nacional, Benjamín. Para mí es indudable, ¿no? Es indudable. Más allá de que Mazón probablemente tenía que haberlo pedido también, ¿sabes? Pero estábamos ante una catástrofe nacional que se minusvaloró.
En Moncloa se lo tomaron con calma, hay que decirlo. El gabinete de crisis se reunió a las 10:30 de la noche, cuando ya todos en nuestras casas estábamos viendo en las redes sociales cuando ya había especiales, la catástrofe. cuando los periodistas estábamos con ya había especiales ya en televisión. Veíamos imágenes dantescas por las redes sociales de lo que estaba ocurriendo, y esa reunión fue pasada a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, en la Moncloa. Ahí, además, se barajó la posibilidad de decretar la emergencia nacional. Ahí estaba Marlaska, lo estamos viendo, presidida por la vicepresidenta María Jesús Montero, con Félix Bolaños, y Marlaska planteó ahí la posibilidad, o se planteó ahí en esa reunión la posibilidad de decretar la emergencia nacional. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que ahí es donde entran ya los cálculos políticos. No interesaba hacerlo. El marrón, por decirlo claro y pronto, que se lo coma Amazon, y luego ya, si necesita más recursos, que nos los pida. Pero era una emergencia nacional no solo por el volumen de la catástrofe, sino porque además afectaba en ese momento a Castilla-La Mancha, amenazaba con llegar a Andalucía, como así fue horas después, y por supuesto a la Comunidad Valenciana, donde es la zona cero de este desastre, ¿no? Creo que ahí el gobierno actuó con la mira política por encima, muy por encima de del interés general y del interés de los ciudadanos, ¿no? Ricardo Martín, emergencia nacional tendría que haberlo declarado Sánchez por agilizar procesos, por tomar el mando, porque afectaba incluso a más comunidades autónomas que no solamente a la Comunidad Valenciana, especialmente, particularmente a la Comunidad Valenciana, pero también a más comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, por ejemplo, el de Emiliano García Paje. Tendría que haberse decretado la emergencia nacional, como por otra parte exigen desde la Dirección Nacional del Partido Popular. Vamos a ver, realmente donde se produjo y donde se ha producido la gran catástrofe ha sido en la Comunidad Valenciana. Normalmente por lluvias de este tipo ha habido fallecidos, 13 fallecidos hace un par de años en Mallorca, en Baleares, ha habido fallecidos en Castilla-La Mancha, 6 o 7 hace también 3 años. Por tanto, los fallecidos, digamos, en estas comunidades... Ha habido 6 fallecidos, ¿no? 7. Bueno, perdón, el tour ya, para empezar... 7, creo. En total 7. Hablo de hace... Exacto. Hablo de hace unos años que se han producido este tipo de, digamos, de gota fría en la comunidad Castilla-La Mancha, y a nadie se le ha ocurrido pedir eso, ¿no? Oye, que actúe que se tome el mando Sánchez. Entonces, pero... aquí... Sigo. Entonces, lo que sucede es que donde se ha producido el gran problema ha sido en la Comunidad Valenciana. A ver si vamos a generalizar esto para justificar el que Sánchez tenía que haber intervenido. Sánchez y el gobierno de España tenían que haber tomado el mando, obviamente. Pero Ricardo, un segundo, y te pregunto y continúas. Pero, vale, que afectó más comunidades autónomas, como es evidente, hay más muertos fuera de la Comunidad Valenciana, pero ahora imaginemos en el supuesto de que no hubiera afectado a ninguna otra comunidad autónoma más que la Comunidad Valenciana. ¿Tú crees que ya, siendo la mayor dana del siglo, el tercer mayor desastre natural de España, aunque solamente imaginemos que no es así, pero aunque solamente hubiera afectado a la Comunidad Valenciana, ¿no crees que se tendría que haber decretado la emergencia nacional para no tener que andar con tanta burocracia, en este caso de el delegado, al alcalde le dice al delegado, el delegado del gobierno le dice a la consejera le dice al ministro, el ministro aprueba o no aprueba, luego tal, o sea, para agilizar procesos y para que todo se lleve a cabo con la máxima eficacia y eficiencia? ¿No crees que se habría que decretar la emergencia nacional? La pida no Amazon, que yo considero que la tendría que haber pedido desde el segundo cero, ojo, cuidado, o sea, tendría que haberla pedido desde el segundo cero, pero si no la pide, tiene la potestad el gobierno de España, el Ministerio del Interior, de decretar ese nivel 3 alerta y por tanto la emergencia nacional, o incluso tiene otro instrumento y es el estado de alarma. ¿No crees que eso tendría que ser la hoja de ruta? A la vista de la incompetencia manifiesta de Mazón, desde luego el Estado y el gobierno de España y el propio Pedro Sánchez indudablemente tenía que haber tomado el mando total. Y ya dijera el Partido Popular lo que quisiera. Da igual. El gobierno de España toma la iniciativa y se hace con todo. Y le desautoriza al señor Mazón y dice, quítese de aquí, usted no vale para nada porque ha llamado a los ciudadanos a las 20:15 horas cuando ya tenían un metro que les estaba llegando a la pantorrilla. O sea, el fracaso de Mazón ya es que no hay ni que discutirlo, por favor. Su propio partido le ha desautorizado. O sea, el fracaso es total. Ahora, ¿por qué el gobierno de España efectivamente no intervino? Le da igual, el gobierno de España tenía que haber pensado... Pregunta, ¿por qué? Bueno, Benjamín, estrategia... Mi respuesta, que no vale de mucho, porque evidentemente, bueno, soy un analista, ¿no? Pero evidentemente, y quiero argumentarlo, o sea, no es porque de pronto, o sea, el tema es doble.
es esa razón. Y la segunda razón, porque ya vimos en la pandemia del COVID-19 cómo los obstáculos que ponían algunas comunidades autónomas, como el caso de Madrid, impedía realmente una eficacia por parte del Estado. Igual Sánchez ahí, que al final no intervino, no sé qué, con la Comunidad de Madrid, tenía que haber cerrado la Comunidad de Madrid y se acabó. Ya está, porque la idea... Un estado de alarma específico para la Comunidad de Madrid en plena pandemia. O sea, Sánchez hace lo que... Vamos a ver, Ricardo. Argumento ya terminó. Ya terminó. Argumento por qué, como siempre hago. ¿Por qué hay que intervenir? Porque las vidas son la clave, no la economía. Esta es la clave. Las vidas, en el caso de Madrid, eran la prioridad, no los bares. Y en el caso de Valencia, la clave no es la FOR. La clave no es la FOR. La clave son las vidas que se pierden. Estamos, creo que todos de acuerdo que las claves aquí son las vidas, máximo una tragedia. Pero dicho lo cual, ¿por qué Sánchez no decretó el estado de emergencia nacional? ¿Es una estrategia política para, por ejemplo, no pringarse? A ver, vamos a ver. Podríamos decir, me aventuro en meterme en la cabeza de Pedro Sánchez y es injusto. Bueno, sería injusto si no conociéramos al personaje por sus hechos precedentes, ¿no? Pedro Sánchez ya lo dijo, hay que hacer de la necesidad virtud y por lo tanto voy a aprobar una ley inconstitucional, eso no lo dijo él, lo de inconstitucional, lo decía antes, inconstitucional como la amnistía para conseguir los votos para la investidura. Compró su investidura a un prófugo de la justicia. Un señor que hace eso en su propio beneficio demuestra que hace cualquier cosa en su propio beneficio. Pedro Sánchez solo actúa en función, o toma decisiones o las deja de tomar en función de si le convienen a él, le perjudican o le benefician. Punto. Esa es su forma de actuar. Por lo tanto, la Dana no es una excepción. Cuando él, encima de la mesa, muy tarde, se reúne ese comité de crisis y se valora si hay que decretar la emergencia nacional, cuando se valora eso y se descarta, es porque Pedro Sánchez no le interesa hacerse cargo de la situación, haciendo para mí una clarísima dejación de funciones, porque hace un cálculo político y dice que Mazón se cueza en su salsa, claro. Que Mazón se cueza en su salsa, que yo ya vendré aquí como el Salvador. Si necesitan más ayuda, claro, que me la pidan. Ya no es tanto el que no quiera asumir la responsabilidad Sánchez, es que no le interesa. No es que yo creo que ya no es tanto eso, sino que le interesa más descargarla toda sobre Mazón, porque ve la oportunidad. Las dos cosas, Hugo. Pero porque ve la oportunidad absoluta, y Ricardo. Es más, si me dejas añadir otra razón más, aparte de estas dos, la otra razón más es que a Pedro Sánchez le interesa entrar en un combate político con Mazón, porque ya lo estamos viendo. Está el caso Ábalos. Su mujer va a declarar la semana que viene, es decir, le interesaba desviar el foco de la atención hacia otro lugar que no fuera sus asuntos de corrupción que le ahogan. No, y que le beneficia. Ricardo Martín, está claro que le beneficia este asunto, o sea, hablando en estrategia política, le beneficia este asunto porque uno puede atacar al Partido Popular, como ya están haciendo, por cierto, y dos, puede desviar la atención mediática sobre asuntos que les desgasta, evidentemente, todavía más. O sea, y aquí, o sea, lo siento mucho, pero esto es política también. Aquí hay que hablar de estrategia política, a pese a que hubo una desgraciada catástrofe, una desgraciada tragedia, pero aquí también lo siento, pero la política no descansa ni cuando hay tragedia ni cuando hay catástrofe, y por desgracia lo digo, insisto, por desgracia lo digo, no me gusta, por desgracia lo digo. Pero Ricardo, indiscutiblemente esto le beneficia al PSOE y al gobierno, porque como estamos viendo le puede echar culpas a la Generalitat Valenciana, a Carlos Mazón, incluso culpas que impactan desde el PSOE y desde el gobierno en el Partido Popular a nivel nacional, Ricardo. No, pero yo creo que la culpa no, vamos, sí, Sánchez, evidentemente Sánchez ha sobrevivido a esto, políticamente, lo cual ya es increíble, o sea, realmente una tragedia de este tipo y con los resultados de casi 300 fallecidos que va a haber al final, pues realmente el presidente de gobierno tendría que estar, digamos, totalmente acabado, o casi, ¿no? Y ha sobrevivido porque la torpeza del presidente de la Generalidad Valenciana ha sido tal que casi espontáneamente la ha salvado. Es que vuelvo a referirme a Tellado y al propio Feijóo, señalando, digamos, y dejando claramente colgado al presidente de la Comunidad Valenciana, que le ha dejado ahí, madre mía. ¿Por qué? Porque lógicamente asumen que la principal responsabilidad es la que hemos citado, que es que realmente las alertas de la EMC, de la Agencia de Meteorología, no se tomaron en serio. Y, por cierto, es que las cuencas hidrográficas no tienen ninguna misión de alertar a las autoridades políticas. O sea, ellos dicen cómo va el agua, pero no tienen capacidad de decir, como el agua baja muy rápido y tal, oiga,
decrete usted no sé qué. O sea, no, es que las confederaciones hidrográficas no es esa su misión. O sea, que la información, no es esa, no es esa la misión. La información que le trasladan. Eso sí que no. Eso sí que no se puede admitir, esa afirmación. La información que les no se puede admitir directamente, no se puede admitir. Uno, por favor, que si no la gente no se entera en casa. No se puede admitir que la Confederación Hidrográfica no tiene que alertar a los políticos. La Confederación Hidrográfica sabe cómo está el cauce del río, sabe lo que aguanta ese cauce del río y sabe si se va a desbordar el río. Si la Confederación Hidrográfica no alerta a los vecinos, evidentemente no alerta a la población. Alerta a los políticos que a su vez tienen que alertar. Una cosa es una alerta y otra cosa es un aviso. La Confederación Hidrográfica no hace avisos, pero sí desde luego alerta, aunque sea por correo electrónico. Pero ¿cómo no va a avisar? Porque es el que sabe. No, avisos me refiero a la población. A la población. Pero me refiero a alertas a los políticos tienen que hacer. ¿Cómo no va a tener la obligación de avisar a los políticos si una presa se rompe? Pues lo estuvo haciendo durante la tarde. Está nivel 0, nivel 1, entonces, nivel 2. Entonces ¿para qué necesita un protocolo de avisos? Entonces, ¿para qué tenemos la conferencia hidrográfica? Para eso que pongan funcionarios del gobierno a medir el caudal del río y listo, y que se carguen la conferencia hidrográfica. Ricardo, lo siento, pero no. En la Confederación Hidrográfica del Júcar, en este caso, sabe cómo están los caudales del río, sabe si se va a desbordar, sabe si la presa corre peligro, establece unos niveles de alerta sobre, por ejemplo, sobre la estabilidad de la presa, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es riesgo inminente, y decretó el nivel 3 de emergencia en la presa. Vamos a escuchar a Ricardo. Bueno, tú dices que no, Ricardo, pero es que es así. Que no, es que no es así. Bueno. O sea, es que está escrito en decenas de medios y las provincias es mi referencia ahora mismo, provincias de Valencia, el gran periódico que hay allí, y el periódico ha reconocido en un casi editorial que las confederaciones, y en este caso la del Júcar, lo que iba diciendo en todo momento era simplemente una notificación. Es decir, en un momento determinado el agua subía muchísimo, después bajó el caudal del agua, volvió a subir, pero es que el aviso lo da la agencia de meteorología. Es que ese es el factor clave para las comunidades autónomas. Que son diferentes. Y la Agencia Española de Meteorología es que de nuevo, ya lo dijo. No, es que de nuevo no puedo admitir esto. Una cosa es la EMET, que te dice cuánto va a llover. Y la EMET no sabe no sabe si la presa va a desaguar o va a dejar de desaguar, no entra dentro de sus competencias. Una cosa es el aspecto meteorológico. Tú sabes que en Paiporta no había ni charcos, cuando se inundaron los garajes no había ni charcos. Llegó una especie de tsunami que fue lo que inundó la localidad. No había ni charcos. Prácticamente no había llovido todo el día. O sea, ¿qué tiene que ver la EMET? ¿Qué tiene que ver la EMET con el cauce del río? Nada en absoluto. La EMET da unas alertas meteorológicas que no fueron lo más acertadas del todo también, porque dicen que es muy difícil predecir cuánta agua va a caer y en qué lugar exacto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la EMET no puede predecir si el cauce del río se va a desbordar o si la presa corre riesgo de romperse. Para eso está la Confederación Hidrográfica, que evidentemente tiene un protocolo y un nivel de alertas, por ejemplo, para la presa. Repito, nivel 0, y los fue activando, nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso no es para consumo interno, eso es para decírselo a los políticos, para que sepan cómo tienen que actuar. Es que si no servía para nada. A los ayuntamientos de la zona. No es para publicarlo en una web. Yo lo pongo aquí y que lo lea el que quiera, ¿sabes? Pues no, no es eso. Quien decide lo que hay que hacer con esa información es la comunidad autónoma. Quien decide lo que hay que hacer. La presa. O el gobierno se hubiera asumido. Pero hombre, solo faltaría. ¿Qué va a tomar decisión de la Confederación Hidrográfica? Me alegro de Pero aquí la cuestión. Pero, Ricardo, pero déjame centralizar el tiro. Aquí la cuestión es, ¿se alertó vía correo, o que es como lo hizo la Confederación Hidrográfica, o tendría que haberlo hecho de otra forma? ¿Alertó correctamente de la crecida del caudal del río en tiempo y forma? Me refiero, evidentemente no tiene que ser la Confederación Hidrográfica ni quien mande un SMS, ni quien haga una alerta social, porque no les corresponde, no son sus funciones, son las funciones de la Generalitat. Pero insisto, ¿avisó correctamente la Confederación Hidrográfica al gobierno, a la delegación del gobierno y a la Generalitat de la Confederación Hidrográfica? Sí. En la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar se fue actualizando cada 5 minutos la situación que tenía la cuenca. Cada 5 minutos. Entonces, si en un momento determinado que esté la consejera de Interior dándole al móvil a recargar la página web de la Confederación Hidrográfica. Es lo que pretendes. Hombre, porque vamos, eso no lo hago yo ni como periodista, también te lo digo. Supongo que había una consejería detrás que tendría que estar mirando, ¿no? Dándole al recargar a la página web de la Confederación, a ver si publica nueva información. Dándole a recargar, está ahí todo el día, con el móvil, ¿no? La decisión no es de la cuenta.
la decisión no es de la Hombre, Confederación. nadie ha dicho que la decisión sea de la decisión cuenca. es de la comunidad Es que autónoma. evidentemente Nadie ha dicho, Ya tú está. has dicho que No no hay tienen más que alertar. historias. Y eso es lo que yo te he corregido. Evidentemente la decisión es de los políticos, de cómo actuar. La comunidad Pero el autónoma, aviso no de los cómo está la políticos. situación la tiene que dar el que monitoriza la situación, que es la Confederación. Bueno, Es pero que si se es cae que- por su propio peso. Tanto es así, Pero Ricardo, es que a el las que 8, monitoriza a va las 8 diciendo de la cómo está tarde, la cuenca. Pero a si es las que lo 8 está de la tarde, diciendo. A ver, uno, por favor. tanto es No, así que a las 8... Benjamín. Mira, Ricardo, tanto es así que a las 8 de la tarde el secretario de Estado de Medio Ambiente, desde Colombia, que estaba en un viaje en Colombia, no sé exactamente qué hacía allí, pero estaba en Colombia, a las 8 de la tarde descuelga el móvil y llama a la consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana y le dice, oye, la presa se va a romper, la presa se va a romper, está a punto de romperse la presa. Bueno, en ese momento la presa se había roto, llevaba horas desaguando, por eso sube el nivel. Por eso sube el nivel del río y del barranco del Pollo, sube de forma repentina, Claro, cuando estaba lógico. bajando en horas anteriores, de repente sube. ¿Por qué? Porque abren las compuertas, porque la presa se rompe, si no, porque había superado ya el límite De ahí la máximo. peligrosidad del Barranco del Pollo, que se Y alertaba ya en el entonces, 2019. claro, allí nadie, todos estaban fijándose en si se rompía o no, y nadie pensó en lo que pasaba aguas abajo, que era que se estaban ahogando los pueblos. Repito, el alcalde de Algemesí se lamentaba en televisión el otro día, en televisión española, y decía, nadie nos avisó de que se estaba desaguando el pantano. Porque Nadie. claro, eso les Pero hubiera vamos dado a a ellos ver. la pista de que Pero les venía una ¿cómo? riada. Por favor. Pero vamos a ver. Pero ¿cómo va a llamar la Confederación del Júcar a un alcalde? Existiendo Es que eso lo están una diciendo tú comunidad, manipulando mis existiendo palabras. una, Bueno, pues nada, muy bien, existiendo Ricardo. una jerarquía No, hombre, no conviene manipular. administrativa que es la comunidad autónoma. ¿Pero qué hace Vale. entonces la comunidad autónoma? ¿No habla con los alcaldes? O sea, y tiene que venir el Estado para hablar con Pero un que la alcalde. pregunta- Soy la Tiene que venir el Confederación Estado, del como si el Estado Hombre, fuera, por como Dios. si estuviéramos hablando de Marruecos y Hombre, que el gobierno hombre, tuviera por que Dios. hablar, ¿sabes? De Marruecos. Por Es que Dios. esto no es La Marruecos, comunidad es que esto es autónoma España, coño, no y ha- Valencia no ha es España. respondido. Pasamos. Y lo que hay que La ver, consellera, lo que hay que ver. que eso te va a gustar, Ricardo, escucha, que te va a gustar. La consellera de Interior de la Generalitat de Valenciana, Carlos Mazón, reconociendo que esto de las alertas que no tenía ya muy claro. Vean, escuchen. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALER. Bueno, luego rectificó Benjamín en la consellera diciendo que sí que sabía, vamos, perfectamente que existía eso de esa alerta. Parece que no es lo mismo que dijo públicamente. A ver, es increíble que no lo sepa, y parece que no lo sabía, que existe ese sistema de alerta, pero es muy llamativo, a mí me parece lamentable. Que lo diga. Que lo diga públicamente, vamos, que no lo sabe sepa, que se calle. que no lo sepa me parece, Vamos. me parece lamentable porque es su obligación saberlo, porque es la responsable de emergencias en la Comunidad Valenciana. Pero no es decisivo, porque Claro, el técnico que le informó, oiga, vamos a activar esto a las 8, cuando alguien les dijo, cuando alguien fehacientemente les dijo que es que esto está fuera de madre, se lo hubiera dicho a las 6 de la tarde exactamente igual, oiga, vamos a activar esa alert. ¿Qué es esa alert? Pues esa alert es un sistema para los móviles que, por cierto, se inauguró en Andalucía también el primer aviso. O sea, es decir, que estamos hablando de un sistema reciente y tal, lo cual no excusa que no tuviera que saberlo. Evidentemente tenía que saberlo, ¿no? claro. Evidentemente, pero Claro. quiero decir que es un sistema nuevo también, que en algunas comunidades autónomas no se ha usado nunca. Ricardo. Pero más allá de eso, creo que esa declaración, que parece sincera en el sentido que ella está reconociendo Hombre, una sincera, ignorancia tremenda, ¿no? Eso yo soy el asesor y Claro. la mando a No, pero bueno, a la consejera, te digo, ¿sabes? pero le da cierta verosimilitud a lo que está contando, porque ella es la primera que reconoce que no tenía ni idea de que existía ese sistema, ¿no? Y ahí está, oiga, es que a las 8 de la tarde, cuando el secretario de Estado me llama para decirme que la situación está a punto de romperse la presa, y ya se está ahogando a gente Pero la aguas presa- abajo, precisamente, la entre otras presa al cosas, final, porque se había vale. abierto la presa. Vale. Al final la presa no se rompió. Lo que fue el aviso de la Agencia de Meteorología fue clarísimo y los señores de la comunidad autónoma pues no respondieron y no avisaron a tiempo. Ya está, si es que es facilísimo. Y eso ha de las causado 18:43, casi ¿no? De la 300 CONCER. muertos. Pero te Esa refieres es la a mí, razón. Ricardo, perdona. Esa es la ¿Cuántos razón de litros? los muertos. Pregúntale Que a no se Ricardo, avisó ya a que no me hace tiempo. caso, ¿cuántos litros por metro cuadrado cayeron en Paiporta? Que es la localidad probablemente más afectada. Pues ¿Cuántos 500 litros 500 litros por en metro cuadrado, Paiporta? 500. ¿En Paiporta? Sí, claro, 500, 600, sí. Vale. En Paiporta no llovió, Ricardo.
No, hombre, no. No llovió. No llovía en el momento. Pero ¿cómo no llovió si está todo colapsado? Por favor, míralo si lo tienes detrás de ti. No, si te Si dejo lo tienes hablar, te detrás dejo de ti, hablar porque tú mismo te si estás lo, delatando. Benjamín, lo tienes Sigue detrás la de ti. argumentación, Ricardo, que ahora Pero te la ese es remato. Paiporta. No, mi argumentación es así. Es que no Sigue con llovió la en argumentación Paiporta. Oh, para que veas. No, por ahora favor. no pretendo dar lecciones a nadie, pero sí hay que dar No, información. ya. La No, información está ahí. no, Y no, las no. imágenes las tienes tú detrás. Sí que en Pero Paiporta si dices está que Paiporta cayeron todavía 500 están litros por metro recogiendo el cuadrado lodo. cuando esa tarde no llovió. Por favor. En Burjasot, ¿cuánto llovió en Burjasot? Bueno, Benjamín, entonces, ¿de qué estamos hablando? No hubo Dana. Es que no lo has ¿De qué entendido estamos de qué estamos hablando? hablando. Que trato de Es que no lo explicártelo desde que ha entiendo. empezado esta Pero no sé a tertulia. dónde Bueno, a quieres, ti no y sé a sobre dónde todo quieres a llegar. la audiencia, porque la verdad no Pero no es hubo los Dana, prejuicios entonces. que podamos tener, sino la verdad son los datos. Y la Los realidad datos es es que que hubo una Dana enorme, en la ¿no? zona No de sé. Paiporta, Burjasot, el No problema sé. no fue la lluvia, Ricardo. El problema no fue Ah, la no. lluvia. Ah, No. no. Sorpresa. Pues mira, déjame que te lo Gran explique, ¿no? sorpresa. A ti y a todo el mundo. El problema no fue la lluvia en esos pueblos. El problema fue la riada. La riada. Ah, ya. ¿Ah, Ya, que ya, no? ya. Pero estás No, negando la evidencia. pero la Ricardo, comunidad, hay o sea, pero la imágenes. A comunidad ver si nuestro autónoma. técnico Jorge Patón es capaz de encontrarlas. Hay imágenes Pero Benjamín, hay eso imágenes, quiere, una pero secuencia ese de los hechos argumento. en Burjasot, que se ve las calles completamente secas. La gente empieza a sacar los coches del garaje porque se corrió la voz de que venía la riada. Se produjo un atasco monumental y en menos de media hora, cuando los coches estaban atascados en las calles, empieza a llegar el agua y en 20 minutos el agua llega por encima de los coches y los coches flotan. De ahí que haya cientos y miles de coches afectados, porque la gente los sacó de los garajes. Yo creo que esto es básico saberlo. No estamos hablando de una lluvia torrencial, que sí, en la parte de arriba, en Utiel, a las 3 de la tarde se pidió a la UME, o a mediodía casi, no sé exactamente la hora, no quiero equivocarme, pero a mediodía se pidió a la UME porque allí sí que había inundaciones en Utiel y en Requena, en esa zona. Pero aguas abajo, Paiporta está al lado de Valencia, se cruzas un puente y llegas a Paiporta. Allí no llovió, Ricardo, allí no llovió, allí llegó una riada y en los pueblos más afectados llovió poco, fue una riada, lo que les venía de aguas arriba. Bueno, pero es que eso... Y por eso la importancia de la presa, porque la presa empezó a desaguar. Y por eso el alcalde de Algemesí lamentaba enormemente que nadie le hubiera informado de que la presa estaba desaguando. Porque él decía textualmente, en nuestro pueblo, que es muy plano, cada vez que llueve se inundan las calles. Si llegamos a saber, y nadie nos lo informó, que el pantano está desaguando, hubiéramos tomado medidas porque no hubiera habido ninguna duda de que íbamos a sufrir unas inundaciones tremendas. Pero nadie les informó. Y puede ser la Generalitat, no digo que no, pero también puede ser el gobierno central. Y yo lo que digo desde el primer momento es que aquí todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad muy importante en lo que ocurrió y que pueden optar por dos caminos, por tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, por Pedro Sánchez intentar sacar tajada política como está haciendo, o por tratar de aprender de lo que ha ocurrido para que no vuelva a suceder. Creo que eso es son bueno, dos me caminos apunto diferentes. a eso. Sí, me apunto a eso, sí. Mira las riadas. Lo de aprender, bueno, lo de la lluvia, lo de la lluvia que no yo, lo de la lluvia es fuerte, pero bueno, también podía haber avisado fuerte, ¿no? Pero tú estás viendo las imágenes, fuerte, Ricardo, sí. Es que no sé si las ves, como no estás en el plató, no sé si las ves. No, que es muy fuerte, quiero decirte, argumentar ahora que realmente no llovió y por eso, o sea, la comunidad autónoma sabía perfectamente Ricardo, no me dejes por mentiroso porque en Paiporta no llovió. Prácticamente no, sí, ya lo sé que no llovió. Y en Burjasot no fue la lluvia. Sí. Me parece lamentable que estés diciendo esto ahora. Bueno, vale, no llovió. A ver, por favor, un segundo. Benjamín, no llovió. La comunidad autónoma avisó a las 8 de la noche del desastre. A las 8 de la noche, cuando ya había datos y la gente estaba inundándose. Esa es la realidad. Vale, Ricardo, a ver, vamos a centralizar, por favor. Hay que conocer los hechos para juzgarlos. Un segundo, vamos a ver, un segundo, por favor. Vamos a centralizar a nuestra audiencia. Insisto, punto número 1, se mandó tarde el SMS, debes alert, está claro, eso creo que nadie lo discute, absolutamente nadie. Lo que estamos aquí debatiendo y discutiendo es que llovió en las zonas altas, es decir, en Utiel, por ejemplo, donde se pidió ya la UME, estamos hablando del mediodía, la Generalitat pidió la UME, ¿por qué la pidió? ¿Por arte de magia, por suposiciones? No, porque estaba ya cayendo una tremenda, claro. Pero no justamente en la zona de abajo, digamos, donde está debajo del barranco, entre ellos Paiporta, sino en las zonas de arriba. Llovió, el caudal
caudal del río evidentemente empezó a crecer, la presa se desbordó, el Barranco del Pollo, que tenía un informe del 2019 de que había peligrosidad, pues evidentemente ocurrió lo que ya desgraciadamente se pensaba que iba a ocurrir en el año 2019 con ese informe que publicamos en El Diario. Ocurrió la tragedia. ¿Por qué? Porque se desbordó todo, porque sí que cayeron lluvias torrenciales, pero no en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, donde está el tema del Barranco del Pollo, donde está el tema de la presa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso generó una riada que luego inundó las zonas de abajo. Pero es que esto es el transcurso de los hechos y de la situación que yo creo eso es indiscutible. Lo que tú estás contando, Hugo, es indiscutible. Eso no se puede discutir. Aquí la pregunta es, ¿quién tendría que haber avisado correctamente de que la presa se había roto, de que el barranco se estaba desbordando y de que había inundaciones La presa estaba desaguando, no se llegó a romper. Perdón, no se llegó a romper, que estaba desaguando, efectivamente. Que estaba desaguando y por tanto generando esas riadas que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿De quién era la responsabilidad? De avisar a las autoridades. Pues yo creo que de la Confederación Geográfica. Ahora bien, las autoridades alertaron. Las autoridades, la Generalitat Valenciana, Ricardo, alertó bien a la ciudadanía. No, es evidente que no. Tiene competencia. Evidentemente que no, porque mandó el SMS a las 8 de la tarde cuando ya están los coches inundados, la gente falleciendo y todo. No. Pero ahora bien, ¿de quién es la competencia? ¿De quién es la responsabilidad antes de alertar a la Generalitat? ¿De quién es? Yo creo que de la Conferencia Hidrográfica, sinceramente lo digo. Yo creo que la Conferencia Hidrográfica. ¿Y de quién depende? Del Ministerio de Transición Ecológica, del Gobierno de España. Que hable Ricardo, que está en inferioridad de condiciones porque no está aquí. No. Sí, estoy bien representado, no pasa nada. Pero si es que se ha contado, la cuestión está bastante clara. O sea, resulta que se llama a la consejera, se la informa de la situación. Lo habéis contado ahora mismo. La consejera es la que tiene que llamar y tiene que actuar. Es que es su competencia. ¿Pero quién alerta? ¿Quién alerta a la consejera, Ricardo? Las autonomías, la consejera lo acabáis de contar. Es llamada. ¿Quién debió alertar a la consejera? No. Pero si la habéis llamado, lo habéis dicho. La consejera fue informada por teléfono de un señor que andaba por ahí en Colombia y la consejera es la que tiene que actuar ante la situación de que la presa está para desbordarse. No tiene que ser el Estado. Pero ¿y eso qué hora fue? ¿Cuándo fue una la vez llamada? Informada. ¿Pero cuándo fue la llamada del señor ese a la consejera, Ricardo? A la que fuera. Pero es ella la que tiene que informar. Cuando el alcalde de la Generalitat dice, pero aquí nadie está diciendo que lo hiciera bien la consejera de Interior. Pero es que es la que tiene que informar. O sea, el alcalde de la Generalitat dice, no me llamó nadie. No me llamó nadie, no le llamó la consejera. Porque las autonomías da la casualidad de que tienen competencias y tienen esta competencia y no pueden andar por ahí de pronto. Y ya he dicho de principio que en estos casos, como en el COVID-19, que lo dije también, el Estado, es decir, Sánchez, en este caso el gobierno, tiene que tomar la decisión. Y si le gusta a Isabel Ayuso, que le guste, y si no, igual. Y si le gusta Mazón, igual que si no le gusta. Y para eso el gobierno de España tiene que actuar. Eso lo he dicho siempre. Si esto se lo pide, pero lo he dicho siempre con la COVID y lo vuelvo a decir. Pero si esto se lo pide el Partido Popular, Ricardo, salió el otro día en declaración institucional de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, pidiendo a Sánchez que declarara la emergencia nacional, porque desde luego era una emergencia nacional. Decía, si esto no es una emergencia nacional, ¿qué es lo que es? Decía Feijóo en referencia a la emergencia nacional. Estamos de acuerdo. Aquí lo que es evidente es que hubo una concatenación de errores también de la Generalitat, evidentemente una concatenación de errores y luego una dejación, yo creo que demando del gobierno central, del gobierno de Sánchez, porque no se quería pringar o porque quería pringar del todo a Mazón, ergo al PP. Yo creo que esa es la realidad del asunto. Bueno, si interviene Sánchez, igual con la pandemia COVID-19, tiene que hacerlo a las pocas horas. O sea, no declaro emergencia, no sé qué, no. Yo veo que la situación en la comunidad autónoma, digo Sánchez, ve que la comunidad autónoma realmente aquello está desbordado, nunca mejor dicho, que ahí la comunidad autónoma ya está súper rebasada por lo que sea, porque Mazón no ha controlado la situación, y a las horas, es decir, el día 30, ya está el Estado. Y ya está. Dice, a ver, señor Mazón, ahí me instalo yo. Nos hemos quedado sin más tiempo, pero rapidísimamente José Luis Ábalos, el exministro de Fomento imputado,
el Partido Socialista en su momento, y lo sigue ensalzando, expulsó del partido a José Luis Ábalos porque su mano derecha, el lugarteniente de Ábalos, que venía siendo Koldo García, el que le da el nombre al caso Koldo, pues fue imputado, detenido, etcétera, y a los 5 días, como recalcan e insisten desde el PSOE, a los 5 días hemos expulsado a Ábalos porque su mano derecha fue imputado. Ahora Ábalos es imputado y era el lugarteniente, la mano derecha en su momento, al menos en su momento, de Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Aquí al menos tendrá que dar explicaciones, ¿no? Al menos, y siguiendo la lógica del PSOE, hasta dimitir Sánchez, ¿no? Siguiendo la lógica, porque hay unas declaraciones de Óscar Puente al respecto clarísimas. Sí, vamos a verlas, las tenemos. Vale. Vamos a ver las declaraciones. Lo que se le está pidiendo es algo muy obvio, muy evidente, que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el... Pues efectivamente, ese es el argumento para que Ábalos tenía que dimitir, ¿no? Ábalos tenía que dimitir porque su mano derecha, Koldo, estaba imputado y metido en una trama de corrupción hasta las cejas. Ahora esa trama de corrupción ha dejado de ser el caso Koldo para ser el caso Ábalos, al que se le atribuye un papel principal, informe de la UPO, inicialmente, un papel principal en una organización criminal que estaba asentada en el Ministerio de Transportes y en el Partido Socialista, ¿no? ¿Quién nombró? ¿Quién era la mano derecha de Pedro Sánchez? ¿Quién le nombró? ¿Qué responsabilidad política tiene? Según la teoría de Óscar Puente, Pedro Sánchez debería irse a su casa, asumir la responsabilidad política. El caso, además, hay que decir, no está más que empezando, porque a Ábalos no se le ha investigado todavía. Ábalos, simplemente el juez Ismael Moreno se ha encontrado a Ábalos cuando investigaba a los demás miembros de la trama, y por eso le ha dicho al Tribunal Supremo, oiga, como está aforado esta persona y me lo encuentro en todas partes y hay indicios de que hacer suplicatorio al Congreso, etcétera, de que podría estar metido hasta el Corvejón, pues yo le paso al caso a usted para que, si lo tiene oportuno, y le investigue. Y le ha investigado incluso por un delito más de los que pedía Ismael Moreno, por prevaricación. Pero está el de organización criminal también, organización criminal. Era el señor mano derecha de Pedro Sánchez, en el corazón del gobierno, Ministerio de Transportes, y en el corazón del PSOE, secretario de Organización. Tremendo, tremendo escándalo. Ricardo, rápidamente... No sé, yo creo que si ya después la historia nos demuestra que el señor Rajoy no dimitió después del caso Bárcenas, pues aquí ya realmente que dimita un presidente de gobierno, porque tiene un... vamos a ver, por cierto, porque el recorrido judicial de esto es largo y vamos a ver si realmente Ábalos se ha llevado algo de ahí. Yo no digo nada, que a lo mejor se lo ha llevado, ¿no? Pero aquí hay que demostrar realmente que él es un comisionista también y que ha pillado dinero público. Esa es la cuestión de fondo, porque si realmente lo que hay es que ha tenido un mal consejero, el Koldo le lió a él, lo que tiene que demostrarse es si realmente él ha pillado, si realmente es un comisionista más, Ábalos, y si realmente es en este caso es un delincuente, como se dice, pero toda esta retaila de acusaciones, prevaricador, todo esto que se dice, de una trama y tal. Bueno, esto es lo que siempre se dice de las personas estas, pero luego vemos que los juicios y las sentencias, pues a veces son sorprendentes, como en el caso que ya conocemos. Como si estuviera acusando yo. Ricardo, es que lo dice todo esto que se dice, esta retaíla de bobadas, de que se prevarica, que es una organización criminal, bueno. Me refiero al Hombre, que es el Tribunal Supremo. Me refiero a la calificación de lo penal del Tribunal Supremo. Ricardo, me refiero a esa calificación. ¿Sabes? Que no soy yo. Me refiero a esa... Que no soy yo, ni ni el camarero que te pone la cerveza en el bar. No, es el Tribunal Supremo el que ve indicios para imputarle. Y le otorga un papel preponderante en la trama criminal. Todavía no he escuchado al presidente de gobierno decirle sé fuerte, José Luis. Eso lo dijo Rajoy de Luis Bárcenas. Sé fuerte, Luis. Todavía no ha dicho sé fuerte, José Luis. Un mensaje... Eso para empezar, le dijo... Claro que se lo dijo. Los infundios que están publicando sobre ti. ¿Qué tal estás, José Luis? Un abrazo muy fuerte, José Luis. Me solidarizo contigo. Me solidarizo ante los infundios que la prensa está publicando. Lógico, porque todavía... Mandó mensaje de José Luis sé fuerte. Hasta lo mandó Pedro Sánchez. Todavía no es lo mismo. En Es Diario, hasta le mandó un José fuerte. Nada que ver.
Nada que ver. Nada que Estaba ver. muy Nada que ver. claro. Mira, Estaba muy- fijaros- nada que En ver. todo caso que tiene que Nada ver, Ricardo. Estaba muy tiene claro que lo ver de Ricardo Bárcenas. aquí, Rajoy. Así me tenéis, mirad la cara de Pedro Sánchez aquí en las pantallas de aquí atrás, así me tenéis los dos que no hacéis ni caso al moderador, la cara esta que tiene Pedro Sánchez, bueno, ahí está de hecho el WhatsApp, fíjense ustedes, efectivamente, ahí está el José Luis Sé Fuerte, por hacer un símil de Pedro Sánchez, vía WhatsApp, lo estamos viendo ahí el WhatsApp, a José Luis Ábalos, el exministro de Fomento en su momento, después de haber cesado. Esto es, Meses después. es una Esto referencia, meses después. es una referencia temporal importante. Después de haber cesado, lo estamos viendo ahí la Mira, fecha ahí no arriba. hablaban desde julio de 2021. Exacto. Y empieza a hablar el A 7 ver, de noviembre. Le escribe. Después A de ver, haber cesado a ver, Pedro Sánchez a no, José Luis Ábalos, no en ese había momento le ninguna- manda no, este no, no, mensaje no, que estamos viendo en eso pantalla, no, que es el no. José Luis Sé Fuerte. No Ah, había no. ninguna acusación, no. En ese momento no había ninguna acusación de prevaricación. En ese momento no había absolutamente ni sospechas de que podía haber estado implicado en Coldo. Nada, le dimitió. Se estaba Ya está, y investigando. preguntaba que cómo estaba. De hecho, Oye, los no me medios de comunicación fastidiéis, publicaban infundios ya, como No decía me Pedro fastidiéis, Sánchez. ¿eh? Que nosotros 2021, estamos, Aquí, Ricardo, no. estamos, ¿A qué se refiere Pedro Sánchez? Claro. ¿A qué infundios En se refiere? 2021 Si no había, nada. 2021 estamos, Ricardo, 2021 como no pone había- ahí, como no. pone el mensaje, los medios de Se comunicación ya solidariza- estamos publicando unos infundios que ahora han No, los derivado. infundios son Pues el mira, Gategate. fíjense ustedes en Los una infundios- investigación, en una imputación de Sí, José sí, Luis sí, Ábalos sí, por claro, hasta 4 claro, delitos, claro. como le imputa Está- el Tribunal Supremo. No. Fíjense los infundios- infundios de la prensa. Los infundios de la prensa derivaron en una imputación de José Luis Ábalos de hasta el 4 del delitos por parte del Gategate, Tribunal Supremo. Fíjense los no. infundios A de la ver, prensa. 2021 me lo Claro. aclaráis. En 2021, ¿qué juzgado había entrado en el caso? En el caso, ¿Qué ¿sabes? juzgado en el caso? ¿Qué Vale, juzgado no, le ya que has hecho la implicaba pregunta, deja al contestar. señor Ábalos? Déjame contestar. En el 2021, es más, cuando todavía era ministro de Transportes, se produjo la fatídica y famosa noche de Barajas con Delcy García, con Sí. Ábalos allí, con Coldo García y con Aldama. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Eso se Pero judicializó. qué De hecho, sigue judicializado. qué delito tenía, Y qué delito había ahí. ¿Qué delito había? Hombre, ¿Dónde pues- está el delito de Delcygate? ¿Dónde está el delito? Bueno, No, pues lo estamos ¿dónde está viendo el porque eso delito? está En judicializado, ese momento, Ricardo. en ese ¿O ahora no momento, está? ¿Resulta que eso no está judicializado? ¿no? Pero ¿No en está? ese ¿No momento, se está investigando? en el En ese 2021 momento estaba estaba en ciernes, judicializado. efectivamente. No, Bueno, muy no, bien, Ricardo. No, nada que ver Pues con nada. Sé Nos fuerte, hemos quedado Luis. ya. Hoy no era el tema principal de este programa, era el tema secundario, el tema segundo, con lo cual no tenemos más tiempo, pero lo trataremos más seguro este caso a medida que vaya sucediéndose las informaciones más pormenorizadamente. Benjamín Un López, placer, muchas gracias. director de Diario, un Gracias. placer. Ricardo Martín, periodista, colaborador de Gracias, Diario, muchas también gracias. un placer Enhorabuena por el tenerte aquí con seguimiento que nosotros. hacéis del caso de Valencia. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa, el Es Política. Ya saben, cada fin de semana no se lo pierdan en EsDiario TV, también en nuestra página web del periódico en esdiario.com. Saben, consúltela todos los días para mantenerse informados de todas las últimas horas, actualidad, todo en esdiario.com también, y aquí en nuestro canal de televisión EsDiario TV en YouTube. Muchas gracias, un fuerte abrazo y pasen buen fin de semana.